Buen día y feliz Navidad para usted. ¿Qué tal? Buenos días, sí. Feliz Navidad a ustedes y a toda la producción. Igualmente, gracias por acompañarnos. Doctora, ¿cómo ha sido el trabajo entre el lunes y el martes? Nochebuena y Navidad. ¿A qué hora comenzaron y cómo ha sido el trabajo? En realidad, bueno, nosotros tenemos las guardias 24 horas, los 365 días del año. Digamos, con respecto a las atenciones, las asistencias sanitarias que realizó el SAME, el número fue muy parecido al año pasado. En realidad nosotros siempre computamos las estadísticas de forma semanal, sí, que en esta semana sería desde el 17 al 25 inclusive, sí, y registramos 1.680 atenciones en total en todas las bases operativas. Con los números de incidentes de tránsito que estuvimos, los cuales intervino el SAMI, yo siempre hago la diferencia en la que intervino, porque muchas veces hay más incidentes de tránsito en los cuales nosotros no participamos, sea por las distancias, sea porque son fallas mecánicas y no requieren asistencia a los pacientes, ¿no? Bueno, en realidad sí se hicieron en total 99 asistencias del SAMI por incidentes de tránsito en toda la provincia. Y de esas, desde el viernes hasta el martes inclusive, fueron 67 incidentes. O sea que la mayoría de los incidentes de la semana los tuvimos el fin de semana largo, que era lo que nosotros estábamos previendo, ¿no?, que iba a ocurrir. ¿Cuáles fueron las causas principales? Y las causas principales, bueno, desgraciadamente el motovehículo sigue siendo la causa fundamental, no solo de incidentes de tránsito, sino de incidentes graves, de pacientes que quedan secuestrados y de pacientes óbitos. Si bien esta semana tuvimos solamente 3 óbitos y no fueron relacionados con 24 y 25, cosa que es importante destacar porque el año pasado no tuvimos esa estadística, así que me parece que es relevante para nosotros el tema de implementar la tolerancia cero, por lo menos nosotros en cuanto a nuestra asistencia sanitaria sí se vio reflejado, porque tuvimos, si bien tuvimos menos incidentes, no tuvimos fallecidos, y me parece que la gente de a poquito va tomando conciencia de algo que realmente implica un gran cambio, ¿no? Bien. Lo que fue el lunes y ayer martes, digo, ¿cómo ha sido la atención? La atención tuvimos, por ejemplo, ayer, era de esperar que tengamos más incidentes de tránsito, hubo más movimiento, muchos de los incidentes de tránsito, no todos, pero muchos tuvieron pacientes alcoholizados. No tuvimos óbito, pero tuvimos incidentes graves en moto en diferentes puntos de la provincia, pacientes que tuvieron que ser trasladados hasta el hospital agudo del Hospital Pablo Soria en asistencia respiratoria, y estamos hablando de pacientes jóvenes, ¿sí? Porque normalmente la gente que maneja moto es gente joven y no anda sola, que es el otro tema, siempre son de 2 para arriba. ¿Cuál es, doctora, la franja etaria que manejan ustedes hoy de acuerdo a estas estadísticas que prevalece en el índice de incidentes? Normalmente la franja que nosotros manejamos es entre los 15 y los 45 años, ¿sí? Con pico entre los 20 y los 40, y estamos hablando de los pacientes fallecidos. Por ejemplo, en lo que va de este año, el SAME intervino en total en incidentes de tránsito, tuvimos 122 fallecidos, y el año pasado hubo 155, ¿sí? O sea que tenemos menos fallecidos por incidentes de tránsito, pero estamos hablando de la franja etaria que les nombré recién, y estamos hablando del motovehículo está involucrado en un poco más del 50% de esos incidentes donde tenemos los óbitos, esto que expresé recién. Doctora, ¿qué recomendaciones podemos brindarles nosotros a la población ya partiendo de esta base, ¿no? De estadísticas o de índices, por lo menos en algunos aspectos alentadores, en lo que refiere a esta última semana del mes de diciembre, que tiene 2 celebraciones de gran envergadura, de Navidad y Año Nuevo? Bueno, por un lado son las medidas preventivas, ¿sí? Para evitar que ocurran los siniestros viales tenemos que tomar conciencia previamente, o sea, tenemos que utilizar los elementos, ya sea que vayamos en moto, que vayamos en auto, eso es fundamental para evitar las situaciones. La tolerancia cero, o sea, que el que va a conducir no maneje, no hay otra forma de que eso se pueda revertir y hay que cumplimentarlo. El tema de los horarios, hay horarios picos donde la gente sabe que la gente está apurada por manejar, entonces hay que salir antes si uno quiere hacer las cosas, para hacerlas, digamos, con responsabilidad, y trabajar y comportarse desde el punto de vista de la responsabilidad y solidariamente como comunidad, ¿no? ¿Hubo mucho movimiento en el casco céntrico para los que fueron los preparativos de Navidad en este sentido? ¿Ustedes tuvieron que hacer algún operativo en particular para acompañar también los operativos de tránsito y de seguridad vial que había? En realidad la función que brinda el SAME es una asistencia sanitaria, así que normalmente nosotros hacemos la asistencia de las personas, fuera el motivo que fuera por el que nos activen. Fundamentalmente las urgencias y las emergencias, que es lo que nos caracteriza.
pero normalmente estamos a presto, lo que decimos nosotros, estamos atentos a cualquier requerimiento que puedan tener esos operativos, porque sabemos que normalmente para esta época y cuando hay ingesta alcohólica, ir a hacer un control muchas veces no gusta eso y puede provocar cierta discordia en ese control, entonces muchas veces tenemos que intervenir. Doctora, respecto a la atención por el uso de pirotecnia, es cierto que este año se ha visto menos, pero siempre, lamentablemente, sucede algún accidente casero. ¿Han tenido alguna atención respecto a esto? Sí, en realidad nosotros en las diferentes bases operativas tuvimos 2 activaciones. Una sola en San Salvador de Jujuy, el 24, en la madrugada del 24, que después fue trasladado por otros medios, que nos activaron por un traumatismo en mano. Y ayer a la mañana un pediátrico, que primero se trasladó al hospital Snopek y después al hospital de niños, también por traumatismo en rostro por pirotecnia. Lo que sí es que no hubo que atender personas, pero bueno, fueron las mascotas, ¿no? Las mascotas realmente fue lamentable, fue triste las situaciones y todo lo que uno fue viendo en las noticias, lo que provocó. Así que si bien hubo muchísimo menos cohetes que el año pasado, me parece que nosotros desde el SAME siempre, así como está la tolerancia cero, para nosotros está la pirotecnia cero, ¿no? Y respecto a lo que se viene al año nuevo, con lo que pasó ahora en esta, al principio del año que viene, con lo que pasó en esta Nochebuena y también en esta Navidad, ¿cuáles son las recomendaciones que le puede dar a la gente respecto al uso de la pirotecnia? Si sucede algo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, de inicio no usarlo, y en el hipotético caso que se use o no se use de la manera adecuada y pueda provocar alguna lesión, que generalmente son rostro, miembros superiores, que fue lo que está más expuesto, digamos, y sobre todo los pediátricos, activar el sistema de emergencia, ¿sí? No lavar con agua solamente, hay que tener cuidado porque por un lado son las heridas y por otro lado pueden ocurrir amputaciones de los miembros, ¿sí? Entonces hablamos de situaciones graves. No desesperarse y actuar conforme a lo que le vamos diciendo nosotros con las normas previas hasta que podamos ir a asistirlos y trasladarlos al hospital. Doctora, en caso de cualquier emergencia que uno se vea en la necesidad de activar el 107, ¿qué es importante que a la hora cuando yo llame les proporcione información a los agentes para no, porque en esto por ahí ocurre pánico, desesperación, no sé qué decirles y preguntan demasiado y yo no puedo dar determinada información precisa, como no sé, la ubicación o el estado de salud de la persona que estoy tratando de asistir o lo que fuera. ¿Qué es importante? Así como puntual que yo diga cuando llamo al 107 para que ustedes puedan asistir inmediatamente. Nosotros siempre decimos, bueno, es el primero que llama y la persona es la última que corta. ¿Por qué? Porque nosotros vamos haciendo preguntas. O sea, lo que tiene que entender la gente es que a medida que vamos haciendo las preguntas, se va activando el sistema. O sea, va saliendo la ambulancia conforme sea una emergencia, una urgencia o lo que requiere. Entonces vamos a preguntar concretamente dónde es, ¿sí? Y qué está pasando. Porque conforme a eso yo manejo los recursos. Sí, no se olviden que nosotros tenemos bases operativas en todas partes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuántas personas son, por ejemplo, los incidentes de tránsito? Y si alguien está haciendo algo y si alguien sabe hacer algo. Pues normalmente a las personas no hay que tocarlas, ¿sí? Para no producirles mayor daño. Pero puede ocurrir que haya personas que sepan. O sea, muchas veces a nosotros nos activan porque van pasando por la ruta. Y eso poco nos sirve en cuanto a información de manejos de recursos. Eso es lo que uno quiere, es llegar en el momento adecuado y llegar con los elementos adecuados para brindar asistencia. ¿Qué es lo que está haciendo? Por ejemplo, siempre nos dicen en Palpalá, bien, Palpalá, viniendo, yendo para Jujuy. Porque hablamos de colector, hablamos de una serie de cosas, eso demora para que nosotros... Entonces muchas veces las preguntas causan como molestia, pero son importantes para que nosotros podamos llegar. Si está lloviendo, si cuántas personas ves, si hay alguna persona que esté fuera del vehículo, porque eso nos habla del impacto, si hay un fallecido, por cada uno que muere en el lugar hay 3 graves o hipotéticamente graves. Entonces para nosotros todos esos elementos son fundamentales para poder actuar. Doctora, se ha comenzado a implementar la ley de tolerancia cero desde el viernes pasado. Y es cierto que, bueno, estamos muy prontos, que se han hecho muchas campañas de concientización, pero no bajan ni en los resultados de los test de alcoholemia positivos. Lamentablemente los accidentes viales se siguen registrando. ¿Usted cree que va a ser paulatino? ¿Usted cree que la toma de conciencia va a ser cuando comiencen a haber multas? ¿Cómo cree que se va a comenzar a concientizar a la gente respecto a tomar y no manejar o directamente manejar sin tomar? Para mí los grandes cambios siempre requiere un tiempo, ¿no? De adaptación para incorporar lo que es conveniente. Yo creo que hablar de números, o sea, los diferentes efectores de respuesta, nosotros, los bomberos, todos los que intervenimos cuando ocurre algo,
Me parece que eso es muy importante para que la gente entienda. Este fin de semana, recién hace muy poquito que empezó la tolerancia cero, nosotros ya estamos viendo cosas, estamos viendo cambio, y me parece que transmitirle eso a la gente, de poder viajar con tranquilidad. Yo ya tuve que manejar la ruta y realmente me sentí cómoda, y bueno, y si hay que hacer control, hay que pararse y hay que responder. Si uno no ha ingerido bebida alcohólica, no tiene que preocuparse, no tiene por qué, claro. Porque hablábamos de medicamentos, hablamos de algunos colutorios que se pueden usar, o sea, a ver, es real eso, pero yo automáticamente uso el colutorio, voy, utilizo, conduzco, y ahí está el control inmediatamente. Es medio fabulador eso, ¿no? Pensar que vamos a hacer todo en el momento. Pero si hipotéticamente ocurriese, y si es un colutorio, no tiene que transmitirse, enjuagará el agua la boca con el agua, se esperará una contraprueba, y si es una indicación médica y va con la indicación, nada va a tener que temer. En cambio, el paciente que ya ha ingerido algo, la actitud ya es sospechosa, y uno ya conoce de esta situación y sabe cómo actuar, ¿no? Así que... Doctora Azaña, le agradecemos como siempre su buena predisposición para estar aquí presente, y más en estas fechas importantes.